tal amigos? Continuamos con esta serie de vídeos de Egipto, con esta cuarta parte, seguimos con lo de los templarios. Y ahora aquí sería, ¿en qué consiste el conocimiento templario? Sería la pregunta, Gabriel. Claro, resumir esto así en una simple respuesta es imposible, ¿sabes? ¿No? Pero sí que podemos dar una semblanza. El verdadero santo grial que han custodiado siempre los templarios está representado en una copa, pero es que la copa tiene un sentido hermético. Entonces se utilizó la copa como símbolo, que luego la Iglesia lo transformó en la copa de la última cena y tonterías por el estilo. Digo tonterías porque cuando la alegoría dejó de servir y empezó a ser utilizada de una manera espuria, para deformar, para ocultar, para degenerar una idea y para hacer que se pierda en la memoria de la gente su significado, pasa a ser una tontería. El verdadero santo grial que hemos custodiado los templarios a lo largo de todas las épocas, ya te digo, como explicaba en el vídeo anterior, desde el 400 a.C., la orden a la cual yo pertenezco. Posiblemente la orden templaria más antigua rondará los 5000 años de antigüedad, es decir, cuando se inicia la civilización faraónica, cuando esa civilización de recolectores y cazadores llegan a Egipto, se encuentran con una cosa ahí heredada y de pronto aparecen sus antiguos constructores y les comienzan a instruir. A todo esto también he comentado en vídeos anteriores que a lo largo de estos 14.500 años han pasado muchos pueblos por Egipto. La civilización faraónica fue la última depositaria válida. Fueron los últimos herederos depositarios de todo el conocimiento egipcio y por lo tanto de todo el conocimiento templario, que supo conservar, cuidar y más o menos divulgar, porque también se expandieron en algún momento esta civilización por el mundo. Hay rastros de egipcios en Australia, hay rastros aquí en España, hay en América, hay muchas cosas. Posiblemente los haya también en China. El problema es que lo que tenemos son referencias, no tenemos ni una foto, porque China es bastante inaccesible para la investigación, para el estudio. Además de ir de turistas, es decir, con una serie de condicionamientos en este momento que no podríamos ir a contemplar así tan alegremente las más de 800 pirámides que hay en China. El problema es, como te digo, referencias. Voy a decir una referencia, no estoy diciendo que esto sea auténtico, que sea la absoluta verdad, pero sí que la fuente me merece confianza, por lo menos como para tenerlo como teoría. Que las tumbas encontradas cerca de las grandes pirámides de Xi'an corresponden no a cráneos braquicéfalos, correspondientes a la raza amarilla, sino a dolicocéfalos. Podrían haber sido blancos o negros, pero con otras características que hace que se suponga que son arios. Y son realmente muy antiguos. Si vamos a considerar que pudieron haber sido los constructores de aquellas pirámides, estamos hablando de que las construyeron arios, no chinos, no amarillos. Entonces, bueno, pues esos prejuicios raciales y todo eso que hace que la historia verdadera se trate de ocultar por orgullos raciales y por tonterías así, en lugar de utilizar el verdadero amor a la verdad y a la investigación. Entonces, los templarios han conservado a lo largo de todo el mundo, partiendo de Egipto, una gran cantidad de conocimientos, de los cuales, si bien se representan en una copa, teníamos por ahí un libro, Los 8 Equivaliones, ¿no es cierto?, como para mostrar el cuadro de leyes herméticas, leyes metafísicas, ¿no es cierto?, principios metafísicos y leyes herméticas, las 7 leyes herméticas que componen a cada uno. Tenemos en uno de los principios, en una de las leyes, pues tenemos en el principio espíritu, el factor de constitucionalidad, que es la primera ley hermética del principio espíritu. No sé si la cámara lo podrá enfocar. Es una copa. La constitucionalidad. Todo está compuesto por espíritu. El espíritu lo abarca todo, lo comprende todo. No hay nada que no esté compuesto por espíritu. La materia no es otra cosa que espíritu amalgamado. Entonces, pues esta copa es la que ha sido utilizada en el sentido hermético, ha sido
el principal símbolo, porque si entendemos la constitucionalidad, sabemos que el conocimiento no se puede perder, porque el conocimiento, de cualquier manera que se guarde o se manifieste, siempre quedará codificado en el áscasis del planeta, en el áscasis individual de las almas que llegamos a obtener este conocimiento, estará en todo el universo fractalmente de alguna manera, es decir, nunca se pierde el conocimiento. También la copa contiene la llama votiva, aunque se la represente con una antorcha porque la lleva el jugador olímpico, ¿no es cierto? Pero originalmente lo que contenía la llama votiva, representando el fuego eterno, es una copa. Y porque además, y aquí uno de los conocimientos templarios más importantes, el santo grial que custodian los templarios no es la copa de una última cena, sino la que tenemos en nuestro propio cuerpo. En nuestro cuerpo, el chakra Muladhara, que es el chakra sexual, está levemente tapado por el chakra Svadhisthana, el chakra hipogástrico. Entonces forma como una media luna, forma como una copa, que visto el cuerpo etérico, un poquito entre el cuerpo etérico y el cuerpo astral, según el rango de visión que ocupemos, el chakra Muladhara medio tapado por el chakra Svadhisthana y la energía de las piernas y de los pies, que también tienen sus chakras, las rodillas, los pies, entonces forma todo algo que le daría un aspecto perfecto de copa. Es como una copa de pie alto, ¿eh? Entonces esto era el verdadero secreto, que no era secreto, además se divulgaba, pero digamos el conocimiento que han custodiado los templarios de todas las épocas. Es lo que decíamos antes, no se le llamaba tantra, se le llamaba comunión, comunión con la Santísima Trinidad, amor, inteligencia y poder, ser, conciencia y voluntad, manifestado en amor, inteligencia y poder. Pero sí existía ya en lo más antiguo que conocemos de los templarios posteriores a la edad de Cristo, ¿no? O sea, ya de esta era ya se usa la palabra kundalini, ya, porque los esenios, la orden antigua templaria que más tiempo existió como tal, fue la orden de los esenios. No eran judíos y tampoco se podría decir que era una tribu, aunque bueno, socialmente funcionaba como una tribu. El camino de los esenios comenzaba en un sitio que está entre Suecia y Noruega. Entonces hacían un camino por Finlandia, iban por todo el norte de Europa hasta que entraban en Francia y luego bajaban al Languedoc. Ahí permanecían, como ese viaje era un viaje de un año más o menos, porque iban también enseñando y aprendiendo cosas. Iban enseñando agricultura, medicina. Era esta orden de los esenios era una orden templaria en realidad. Aunque se la tuviera como una tribu y funcionara socialmente como tal, su trabajo era un trabajo templario. Sus símbolos eran templarios. Ahí en el Languedoc hacían una parada larga donde se reabastecían, enseñaban, habían escuelas de conocimiento hermético. Luego, por eso es tan importante el sur de Francia, sobre todo la zona de Montsegur, ¿cómo se llama este otro sitio? Donde está el castillo de... bueno, esta relación con Rennes-le-Château. Gracias. Entonces, toda esta zona era muy importante por eso. Y luego, de ahí iban hasta Finisterre, en Galicia, donde tomaban contacto con las tribus celtas. Entonces, con ellos había una gran armonía, una gran afinidad, porque los celtas no eran templarios, pero tenían los mismos arquetipos, entonces había una buena interacción. A los celtas les compraban, no es que había dinero, es que intercambiaban cosas, ¿no? Les intercambiaban, por ejemplo, aceros o hierros, o les enseñaban a trabajar los metales y les llevaban metales que iban recogiendo de otros sitios, y los celtas les enseñaban prácticamente toda lo que hoy llamaríamos geobiología, ¿no? El uso del triskel para atenuar una geopatía, para armonizar una casa, para manejar
con el ganado, para curar, por ejemplo, un ganado enfermo, ¿cómo lo hacían los celtas? Bueno, pues ellos tenían un conocimiento de lo que hoy sabemos perfectamente, que son efectos magnéticos de la tierra. Entonces hay que saber dónde se tiene que poner el ganado, dónde no tiene que estar, qué aguas tiene que beber, qué aguas que no. Bueno, los esenios aprendían eso. Ellos no eran ganaderos, ellos no llevaban rebaños, pero sí aprendían las técnicas que luego le enseñaban en otros pueblos. Entonces eran un poco los mensajeros de todo el conocimiento que iban recabando en un lado y lo distribuían por otro. Entonces el Camino de Santiago de hoy es una reminiscencia que luego utilizó la Iglesia Católica, pero en realidad era el camino de los esenios, parte del camino de los esenios. Luego los esenios bajaban a Tortosa, en aquella época Tartessus, luego subían por el Mediterráneo, seguían por toda la costa hasta Egipto. O sea, cruzaban allá en Turquía el Bósforo y tal, iban por Asia Menor, en Grecia habían pasado por los templos de Éfeso, por ejemplo, por todos los templos griegos. En los templos griegos ellos aprendían y enseñaban, mantenían el conocimiento metafísico para que el proceso de las creencias, de las religiones, no se pervirtiera. Del mismo modo lo hicieron al menos durante 1000 años en el templo de todos los dioses de Roma. Roma fue... no existe hoy en día el templo de todos los dioses. Se sabe dónde estuvo, pero había un templo donde cada uno podía, en los triunfos romanos, llevar sus dioses. O sea, había una libertad total de culto. Lo único que no se permitía era que un dios estuviera sobre otros, porque había un conocimiento metafísico intrínseco y el encargado del templo de todos los dioses siempre era un esenio, en el cual Jesús el esenio, después de su supuesta crucifixión, o sea, después de la lavada de manos de Pilato, que hasta ahí llega la historia más o menos del Nuevo Testamento, cuando se lava las manos decía de Purnones, es decir, pero aquí no está, porque los esenios habían sido llevados a la Galia, y luego, después de eso, Jesús el esenio estuvo unos años oficiando, instruyendo en temas herméticos, es decir, enseñando esto en el templo de todos los dioses en Roma. Entonces, este conocimiento es lo que los esenios tenían como conocimiento fundamental. Pero la copa, como decía, no solamente representa el principio de constitucionalidad y todo este factor hermético, sino también lo que hoy podemos llamar tantra sexual, que en esta época, bueno, primera mitad del siglo XX, quien mejor ha entregado todo este conocimiento ha sido Samael Aun Weor. Sí, con algunos errores, con algunas cosas que no son tan así. Hay que tener en cuenta que don Samael Aun Weor trabajó muy en solitario, libró una batalla muy grande, muy brava, y en América con unas combinaciones raciales que no podían, por ejemplo, practicar las runas enteras como la puede practicar cualquier ario. Entonces esa gente tuvo que aprender Samael tuvo que adaptar para esa gente las runas, que son parecidas pero con pequeñas adaptaciones para que sean más suaves, que es el ejercicio yógico de los arios. Los esenios conocían las yogas de todas las razas, porque como terminaban en Cachemira su recorrido, también pasaban por Egipto. Entonces los templarios, a partir de los esenios, fueron conociendo todas las órdenes templarias, conocieron todas las yogas de todas las razas. Es decir, lo que llamamos la yoga tibetana, que es la que viene perfecto para los amarillos. Los blancos podemos practicarla, pero hay cosas que nos pueden hacer mucho daño, aunque parezcan muy sencillos, unos ejercicios muy fáciles, pero cuando los repites estás generando, movilizando, no son inocuos, movilizas unas energías que te pueden reventar el páncreas o te pueden reventar otra cosa. De hecho, el gran maestro Laferrière, un arquetipo templario, muy templario, pero bueno, su trabajo fue despertar en Occidente, recuperar una gran cantidad de conocimientos de la yoga indoaria, pero la yoga asánica que le sirve a los hindúes no nos sirve toda a nosotros. Hay mudras y hay bandas que nosotros no las deberíamos hacer, pero sí a nosotros nos vienen bien las runas. La yoga de los negros, esto lo hemos dicho en algún otro vídeo, es la danza yoga, no la tenemos recuperada completa. Habría que hacer un trabajo de campo en África que no he tenido yo tiempo ni medios para hacerla todavía, pero
Cada raza tiene su yoga que le viene bien. Samael Aumbeor tuvo que adaptar las runas para que las mezclas aria, negra y amarilla, combinadas todas ellas con cobrizo que hay en América, no les hicieran daño a estas prácticas rúnicas, y Samael lo hizo muy bien. Pero lo fundamental que enseñó Samael, que es la base del conocimiento, la parte más importante del conocimiento templario, es lo que tenemos representado en la liturgia católica, pero que está degenerado y envuelto en la nube del misterio. Cuando hablamos de la copa, el cáliz que tiene el cura, donde tiene el vino y la sagrada hostia, estamos hablando de una alegoría del chakra muladhara representado en la copa, el vino que es el líquido vaginal de la mujer y la sagrada hostia que es el semen del varón. Eso es lo que significa verdaderamente todo este misterio. ¿Y por qué es sagrado? ¿Por qué no se debe caer una hostia? Porque es el cuerpo de Cristo. Claro que es el cuerpo de Cristo. Tu energía kundalini, y tu energía kundalini está en el semen. Como en la mujer también hay un líquido orgásmico que emana la mujer. La mujer emana en realidad 5 líquidos, aunque fisiológicamente solo se han reconocido 3. Pero hay 5 líquidos vaginales. El aparato reproductor femenino es mucho más complejo que el masculino. Pero hay un líquido, que es el líquido que la mujer larga en el orgasmo, en mayor o menor cantidad, pero ahí es donde realmente derrama la vitalidad. Los otros son como el moco. Puede salir todo lo que haga falta. No cumple funciones fisiológicas, pero no se pierde la vitalidad en ellos. Pero en el orgasmo sí se pierde la vitalidad. Del mismo modo, en el varón se puede tener toda la excitación que sea. Nosotros tenemos un líquido lubricante, pero hasta que no llegamos al orgasmo propiamente y derramamos el semen, ahí es donde tiraríamos la vitalidad. Si no lo haces, si no tiras esa vitalidad, no fornicas. Fornicar es tirar esa vitalidad. Ese es el más importante de los conocimientos templarios en este sentido. Queda otro del cual vamos a hablar enseguida, que es la catarsis, y de ahí viene cátaro. Cátaro es el que está purificado, puro. ¿Por qué es cátaro? Porque ha hecho la catarsis, que es una palabra griega que significa purificación por el fuego. Nos referimos a la catarsis simplemente como una autoobservación psicológica para detectar nuestros demonios interiores y aniquilarlos. Reprimirlos, aniquilarlos, destruir todas las emociones para empezar a manifestar nuestros verdaderos sentimientos, que no es lo mismo emoción que sentimiento. Las emociones son todas malas, porque todas están basadas en miedos, en odios o en vicios, mientras que los sentimientos están basados solo en el amor, pero también están basados tienen factores de otros principios metafísicos, de otras esferas de conciencia del alma. Entonces tenemos la alegría, por ejemplo. La alegría no es lo mismo que el placer. La alegría verdadera como sentimiento es algo que viene del alma. Pero tú no puedes tener alegría si tienes miedo, si tienes odio, si tienes celos, si tienes envidias. Toda esa lacra emocional tiene que eliminarse para que instaures en tu personalidad los verdaderos sentimientos. Ese es el conocimiento fundamental en la parte psicológica, digamos. El conocimiento templario abarca una gran cantidad de aspectos herméticos. Todo el hermetismo templario está aquí. En el libro de Ramiro de Granada, Testamento de todos los tiempos, la Biblia 3, que no hemos traído ninguno, pero lo pueden buscar, la Biblia 3, Testamento de todos los tiempos, hay una parte muy práctica sobre todo esto que estamos desarrollando. De hecho, ese libro fue escrito por pedido del Votivum Hermeticus y estuvo a punto de escribirse a partir de 1932, cuando se descubrió el Evangelio de Nerón. O sea, un documento que Nerón llamó Jesus Christi. Debería figurar en la Biblia, pero claro, Nerón es el malo de la película. Siempre en la película hay un malo. Nerón, por ejemplo. Pero cuando ves lo que escribió Nerón,
alucinas porque dices, esto no puede ser, esto me rompe todos los esquemas. Bueno, eso se encontró en 1927, que fue un año de grandes descubrimientos, pero también se descubrió el efecto piramidal ese año, en 1927. Fue un año de grandes descubrimientos científicos y esotéricos. Pero recién en 1932 se dieron cuenta que realmente estaba escrito por Nerón. Y en ello cuenta parte de la vida de Jesús, de Jesús el Esenio, y es el documento más fiable. A partir de ahí se empiezan a encajar una serie de esquemas y se presenta este documento a algunos verdaderos cristianos que había dentro de la iglesia, que fueron asesinados, 2 obispos, 1 o 2 obispos, no recuerdo, un cardenal, seguro, no me acuerdo si fueron 2 tampoco. Bueno, la cuestión es que 3 sacerdotes fueron asesinados y gente de nuestra orden también. Porque si esto salía, bueno, estuvo a punto de producirse un cisma muy serio dentro de la iglesia. O sea, acabar con la historieta de la crucifixión de Cristo y desvelar que había sido todo un cuento inventado en el año 820 para crucificar a Cristo en la mente de los cristianos, era muy terrible. Y claro, el poder no repara en medios y en acciones para defender lo suyo, ¿no? Entonces, los templarios, bueno, pues se han seguido sacrificando hasta hace muy poco. Ya ahora las persecuciones han disminuido, pero bueno, siempre sigue siendo una lucha. En cuanto al conocimiento, volviendo a la pregunta, ya un poco para cerrar el tema fundamental de los templarios, está esto que es la parte hermética, el tema de la copa, el cáliz, que es el conocimiento de la sexualidad trascendente que genera al Hijo del Hombre. Sí, es comer la hostia, representa simplemente ascender, no tirar el semen, sino ascenderlo por la columna vertebral y engendrar al Hijo del Hombre, que es rellenar con esa energía el molde que está, digamos, a nivel cuántico, lo podríamos interpretar hoy, ¿no es cierto? Es un vacío que tenemos que llenar con esa energía, pero lo tenemos en el alma. También está en la fractalidad de nuestra genética, impreso como un factor matemático 0. Por eso el 0 tiene su importancia también. O sea, el 0 no es una cosa que se descubrió y se dijo, bueno, también representa la nada que da lugar al todo. Sería bueno, no me quiero ir por ese lado porque es largo para explicarlo y hay muchas disquisiciones filosóficas, aunque el tema no es tan complicado, pero es largo de explicar. Pero en realidad el secreto templario del Grial es eso: engendrar al Hijo del Hombre, es decir, al Cristo que hay dentro de cada uno de nosotros. Si no logramos hacerlo en esta encarnación y generar y producir la ascensión, como se produjo con casi todos los esenios, la mayoría de los esenios no murieron, salvo alguno que muriera accidentalmente por ahí en un viaje. Lo que hacían era, cuando llegaban a Cachemira, en ese recorrido que duraba 7 años de ida, 7 años de vuelta, y así lo repetían constantemente, pues cuando ya estaban un poquito viejitos se quedaban en Cachemira. Algunos se quedaban en Egipto y hacían sus ascensiones o en Egipto o en Cachemira. En los últimos tiempos de los esenios, hablando por lo menos del siglo III, siglo IV antes de Cristo, ya no las hacían más en Egipto, porque no había seguridad, ya habían muchos problemas políticos, digamos, y había mucha infiltración. Entonces se recluían en Cachemira y esperaban ahí hacer su ascensión. Por eso los templarios, durante las cruzadas, trajeron mi orden, era la que estaba en ese momento más metida en el tema de recuperar este conocimiento. Entonces el Botibueno hermético dijo, vamos a traer una muestra de ascensión por cada uno de nosotros. No importa de quién fuera, a lo mejor no eran necesariamente templarios los que habían hecho su ascensión, eran chamanas hindúes o de cualquier otra parte del mundo, porque iba mucha gente a Cachemira allí a hacer su ascensión porque tenían el sitio más adecuado. Entonces, pues se trajeron a Europa unos 1.700 sudarios. O sea, se calculó que por lo menos uno por cada miembro del Botíbun tenía que poseer un documento de estos. Finalmente, bueno, una persecución brutal. La mayoría, en este caso miembros del Botíbun, que eran cátaros, fueron aniquilados. Los sudarios fueron todos confiscados, quemados. De todos modos, la Iglesia en este momento creo que tiene reconocido 7 u 8. Entonces dice, a ver, ¿cómo es posible? En Italia hay por lo menos 7 iglesias que tienen sudarios de Cristo. A ver, o es el cuentecito de la copia falsa,
y la Iglesia lo aprueba, o es que verdaderamente son sudarios. No son sábanas como la síndone de Turín, pero son sudarios menores, ¿eh? No eran de Cristo, ni el santo sudario de Turín ha sido el de Cristo, porque Cristo no fue crucificado. Pero se basaron justamente en el año 820, para inventar la crucifixión. Dijeron, mira, este tiene marcas así y tal. Bueno, ya le inventaron las espinas, le inventaron todo lo demás, todo un invento que se hizo a partir de la síndone. En realidad la síndone era de un samana, de estos que se autoflagelan y que, a pesar de cometer esa aberración por desconocimiento, por ignorancia, pero como lo ha hecho con devoción y sin culpa, por así decir, y ha llevado todos los demás preceptos, ese samana ascendió, no murió, no dejó cadáver. Bueno, pues este conocimiento que estoy diciendo así, un poquito de modo laxo, es el conocimiento templario, dividido, digamos, en tres partes fundamentales. El conocimiento hermético, que incluye la geometría sagrada y todo esto que conocemos con las pirámides, también forma parte de esto, ¿no? El conocimiento de la copa, el santo grial, el verdadero santo grial, que es el conocimiento de la sexualidad trascendente, a través de la cual, en lugar de morir, nos convertimos en Cristos. Y luego, bueno, el conocimiento de todos los símbolos, de lo que iba a comentarte recién, que por ahí hay una confusión que quiero aclarar, es que hablan de Illuminatis, dan la cruz de Malta, dan, bueno, todos símbolos, pirámides y tal, con relación a la gente que sustenta el poder en este mundo. Un poder diabólico, un poder usurero, un poder que se queda con las casas de la gente, con sus dineros, que aquí en España ha echado a 1,5 millones de familias a la calle, ¿no? Una cosa surrealista, verdaderamente espantosa. Bueno, esa gente que maneja detrás del telón todo esto, utiliza símbolos templarios que no les pertenecen, utilizan símbolos como la pirámide que no le pertenecen, porque es que no tienen nada propio. Esa gente lo único propio que tiene es el karma. Pero los símbolos que utilizan son robados. ¿Qué símbolo van a utilizar? Esto es un mudra. Ni siquiera un símbolo diabólico pueden utilizar, porque son símbolos esotéricos, símbolos de conocimiento. Ellos lo que tienen son conocimientos parciales, un gran delirio de poder, y aquí entramos en el tercer punto del conocimiento, que se llama catarsis. Esta gente no tiene ni idea de catarsis. No son gente pura, son gente muy disciplinada. Estamos hablando de los Illuminati y toda esta gente, ¿no? Ni siquiera el nombre de los Illuminati, fíjate, porque los primeros Illuminatis eran gente con principios éticos. Hace tiempo que la orden Illuminati fue infiltrada, los verdaderos Illuminati han sido asesinados, porque entre los Illuminati había templarios, habían masones, habían verdaderos cristianos, verdaderos investigadores, verdaderos altruistas, luchadores de la luz, pero toda esa gente fue asesinada y pasaron a ocupar estos aprendices de las grandes universidades de la sinarquía mundial, a ocupar estos símbolos y a usurparlo todo. Estos símbolos tienen poder. Bueno, no tienen poder por sí solos. Sí que hay algunos símbolos que tienen poder, de ello hablaremos quizá en otro momento, pero no me quiero meter en temas que pueden ser mal interpretados o mal usados, ¿no? Yo prefiero hablar de estos símbolos que tienen poder en cuanto que la persona que los conoce y los entiende empieza a saber el mundo, a conocer el mundo en que vive, el universo en que vive, y puede manejarse mejor. Por ejemplo, esto de los 8 equivaliones parece en principio que no tuviera efectos prácticos, parece que fuera una bonita teoría de las leyes universales. No, es que si conoces la ley empiezas a tener poder con el solo conocer. El tema es que como conoces, lo primero que haces es no meter la pata. Lo primero que haces, el primer poder que te dan estos símbolos es no hacer lo que tarde o temprano le va a costar a tu alma. Porque empiezas a entender, por ejemplo, la ley de karma. Si comprendes en profundidad la ley de karma y la interrelación con las demás leyes, te vas a cuidar mucho de cometer errores éticos. Bueno, para no tener que repetirlo. Porque es que lo vas a repetir y vas a recibir el efecto. O sea, cuando comprendes, ya no es que te lo dijeron y que es una... No, es que lo comprendes porque te das cuenta que es tan inexorable como que 1 más 1 es 2 y no pueden ser 4. Son tan inexorables estas leyes que
al comprenderlo, ya actúas a conciencia. Entonces, claro que tienen poder los símbolos. Luego sí, hay símbolos prácticos. A ver, hay símbolos como el Reiki, por ejemplo, que a veces no funcionan como se prevé, porque los arquetipos que tiene la persona no concuerdan con esos símbolos. Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, te da un abrazo y te hace un símbolo de Reiki ya por costumbre, para creyendo que te puede hacer bien. Y muchas veces te puede hacer un daño muy grande. Porque si ese símbolo no concuerda con tus arquetipos, ¿por qué? Porque estamos utilizando símbolos funcionales. Los símbolos del Reiki son funcionales, tienen un efecto energético inmediato, pero como están relacionados a arquetipos, no a todas las personas les viene bien igual. Entonces, como si te hago una transfusión de sangre y tú no tienes el mismo grupo, no te voy a estar haciendo ningún bien. Entonces hay que tener cuidado con el uso de los símbolos. Los símbolos uno los tiene que aprender y los tiene que usar con uno. Luego, cuando empiezas a comprender la utilidad de los símbolos en sus niveles físicos, en su nivel etérico, en su nivel psíquico, que son niveles diferentes. Hay, por ejemplo, un símbolo que es la doble runa Sieg, pues psíquicamente tiene algún efecto, pero astralmente tiene un efecto brutal. Pero es que también puede hacer daño en lo físico si la persona tiene un arquetipo que no condice con ello. O si tiene un lavado de cerebro respecto, como ha visto esos símbolos en las películas y utilizado por lo malo de la película, lo ve y uy, uy, uy. Entonces, claro, va a generar una resistencia donde sí, el símbolo es poderoso, pero no lo puedes aplicar con una persona a la que le puede hacer daño ese símbolo. Porque parecen inocuos, pero no son inocuos, producen efectos, desde lo físico, pasando por lo psíquico, pasando por lo astral, hasta lo psíquico. El problema es cómo saber, ¿no? El problema es que tienes que saberlo. ¿Cómo saberlo? No es tan difícil. Primero, que hay una norma de los símbolos, que es no aplicarlos sin prueba. Si vamos a suponer que en lugar de aplicarte un símbolo, te voy a aplicar un medicamento o una vacuna. Te voy a hacer una ronchita en el brazo, una prueba. Si ves que te hace una roncha, que tienes un rechazo, bueno, ya sé que no te la puedo poner. Bueno, con los símbolos se puede hacer lo mismo. Tú a la persona le muestras un símbolo y estudias lo que le produce a nivel, según tus cualidades, a nivel psicológico, simplemente mirándole la cara y sus expresiones te vas a dar cuenta si ese símbolo le va o no. No, esto es tan fácil como hacer un test de kinesiología, ¿no? Exactamente, me has quitado la palabra de la boca. Un test muscular, o sea, te pongo un dedo aquí y te testo. Un kinesiólogo lo detecta enseguida, que luego puedes acondicionar, no condicionar, cuidado, acondicionar, que no es lo mismo, a una persona, es decir, no contra su voluntad. Puedes enseñar a una persona o prepararla para que acepte un símbolo, como puedes preparar a una persona quitarle biológica. La creencia limitante. Exacto, quitarle la limitación, ¿no es cierto? Le quitamos la creencia y le metemos la creencia positiva. Exacto, que tampoco es creencia, porque ahí estamos hablando justamente, en realidad cuando no tienes limitaciones, cuando no tienes ninguna creencia no tienes limitaciones. A mí no hay ningún símbolo que me haga mal. Ahora, bueno, la estrellita de David entrecruzada, esa es un símbolo que me choca, porque es un símbolo esclavista, tiene unas funciones específicas, pero como sé lo que significa, pues no me gusta, pero ya me lo puedo colgar y me lo puedo pintar y me lo puedo hacer un tatuaje que no me va a hacer nada. Ahora, se lo haces a una persona, aunque no lo sepa, que solamente funciona en contra de eso a nivel subconsciente, y le haces un daño terrible. Igualmente la esvástica, que usan mucho los budistas, ¿no es cierto? Fantástico, pero se lo haces a un judío con el condicionamiento que le han metido durante más de medio siglo de películas y de rollo y tal con la esvástica, pues le haces un daño al tío en lugar de curarlo. Cuando la esvástica es un elemento que hasta es muy terapéutico. Pero hay que... Así, los símbolos tienen efecto, los símbolos tienen poder, todos los símbolos. Más o menos en un campo material, en un campo psíquico o en un campo astral. Pero para esto hay que estudiar, no es una cosa que se pueda aplicar así. Mira, si usamos un medicamento, mínimamente tienes que estudiar 2 o 3 años de farmacia, tienes que estudiar medicina, tienes que saber lo que estás metiendo en las venas de una persona, ¿no? Con más razón en el caso de los símbolos. No te digo que te va a pasar 7, 8 años como tiene que estudiar un médico bien para ser un buen médico, pero sí que vas a estudiar 2 o 3 años por lo menos todo esto para recién empezar a aplicar sin ningún problema los símbolos. Esos cursos de Reiki, por ejemplo, de 3 o 4 días, a mí me parece una aberración, porque no estamos hablando de
de un cuentito que más o menos y que trabaja por la fenómeno. Estamos hablando con símbolos que producen efectos. Y se puede testear, yo lo he testeado, yo soy un escéptico, entonces lo he testeado y lo he podido ver. Y digo, joder, esto puede ser una herramienta fabulosa, pero también puede ser un arma. Y si se usa sin conocimiento adecuado, por lo menos, a ver, si me dices, me he hecho un buen curso de kinesiología y he estado 4 o 5 años practicando, no hay ningún problema porque vas a saber testear. Sí, sí. Y no puedes aplicar mal un símbolo sobre una persona porque el testeo kinesiológico es fundamental. Es que es magnífico. Para cualquier terapia. Es magnífico para cualquier terapia. Yo creo que, no sé en Cuba si ya estará hecho, pero están intentando que todos los médicos practiquen la kinesiología bien, porque es que te ahorras tiempo, obtienes una gran seguridad en la aplicación. Bueno, nosotros como terapeutas ya lo tenemos. Lo hacéis, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros lo testamos todo ya. Pues los cátaros, que eran también sobre todo médicos, ¿no? en su acción exterior, todos los templarios, aunque fueran de espada de llevar, tenían un gran conocimiento de medicina. Era fundamental el conocimiento de medicina, porque la medicina tampoco es algo muy complicado. Si tienes ciertas cosas, por lo menos sabrás lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Entonces, bueno, pues había una varilla de radomante, que era un palito de cerezo nada más, o de avellano. Aquí en España se usaba el de avellano. Bueno, los cátaros usaban ese palito de avellano para hacer kinesiología. Te hacían levantar un brazo para aquí, para allá, y te testeaban y te borraban información o tal. O sea, me hicieron vez pasada unas pruebas de kinesiología. Alguien que duerme en una pirámide ahora, pues también estaba, antes de comprarme la pirámide, pues hizo su testeo. Bueno, dijo, oh, fantástico. Por eso se hizo su testeo, su compañera lo testeó a él, luego se testearon mutuamente. Bueno, entonces se puede testear, hasta el efecto piramidal se puede testear. Entonces, pues los cátaros sabían muy bien utilizar esto. Simplemente una valleta, o sea, mezclas conocimiento básico de radiónica o de radiestesia con kinesiología, y ya no puedes cometer un error ni con un símbolo ni con un medicamento, que tendrás a lo mejor que buscar más hasta encontrar el que vale. Eso ya lo hacemos nosotros. Pero incorporar todo eso. Claro. Yo creo que la medicina ya no tiene que evolucionar, porque evolucionar, entre comillas, como ha venido en realidad, ha involucionado, ha caído en los condicionamientos del mercado. Te diría que un 90% de las operaciones quirúrgicas que se hacen son innecesarias. No digo que todas, pero un 90% sí. Luego, lo que tiene que hacer es recuperarse, es volver atrás, es volver a los conocimientos ancestrales. Los medicamentos que curan los retiran, porque no claro, interesan. No, claro. O sea, es decir, que es todo un negocio. Antes de finalizar este vídeo, te quería preguntar, que has hablado de Tortosa, Tartesos, pero Tartesos empieza en Andalucía, ¿no? Sí. O sea, es un conocimiento que viene del Atlántico. Sí, lo que pasa es que realmente Tortosa toma su nombre de Tartessus, porque era una especie de colonia, y el nombre, pues hay distintos denominativos así muy antiguos aquí en Tortosa, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos escritos rúnicos por ahí, que claro, si no sabes runas pasa como unos garabatos, pero hay cuevas, por ejemplo en Bocairent, y hay toda una historieta de los monjes cistercienses y tal, que hicieron aquello. Pues mentira, los monjes encontraron aquello. Y se lo hicieron suyo. Se lo hicieron, claro, se apoderaron de aquello, bueno, no había nadie, bien, se metieron ahí, lo acondicionaron, lo mantuvieron, pim, pam, pum. ¿Pero quién lo construyó? Unos señores que escribían en runas. Y de hecho, trabajaban de tal manera la piedra que fueron haciendo el labrado ¿cómo se llama?, de desbaste principal, utilizaban runas, es decir, hacían una serie de runas y después las series cruzadas y tal. A ver, si yo no sé las runas, voy a desbastar de un modo sistemático, en redondo, en recto así, en atravesado así, pero no voy a hacer una runa os, una runa fa. O sea que los tartesos venían también de, por decirlo de alguna manera, hiperbóreos. De los hiperbóreos también, bueno, o del Atlántico. Atlantes. Atlantes, sí. O sea... Atlantes. Digamos que, mira, cuando... Bueno, eso lo vamos a hablar en un vídeo de Hiperbórea. Vale. Porque lo retomamos. me recuerda que hable de Tartessus. Vale.
Sí. Porque hay muchas cosas en la Comunidad Valenciana también y aquí en el sur de Cataluña que son bastante interesantes. Pero eso me gustaría ya tener un poquito de material preparado para ello. Porque una cosa es ir, verlo, y otra cosa es poder mostrarlo en imágenes, porque hablarlo así queda en el aire. Pues lo retomamos este vídeo más adelante. Lo importante es que hacemos un resumen ¿cuál es el santo grial de los templarios? Pues la copa, que significa el conocimiento hermético, aunque es el principio, la ley hermética de constitucionalidad, pero representa todo el conocimiento hermético. La copa, que representa el chakra Muladhara o chakra sexual, tapado por el Svadhisthana, que forma una especie de copa, y por supuesto eso está degenerado en la liturgia católica como el cáliz, el vino y la hostia, que ya dijimos lo que es. Y todo ese es el verdadero conocimiento. O sea, el cáliz no es una copa que andan escondiendo por aquí, por allá y tal. No, el cáliz lo tenemos aquí, lo tenemos nosotros. Está en nosotros, como está en nosotros, en el centro de nuestra alma, el Cristo que tenemos que engendrar, el Hijo del Hombre. De ahí que decía el maestro Esenio, no hagáis hijos de la carne, engendrar al Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto, Padre? Misterios del Señor, Hijo. Entonces, basta de misterios. Empecemos a aclararlo. Desde dentro hacia afuera. Y lo otro, bueno, la catarsis. Porque esto sí, sin catarsis no hay nada, ¿eh? Todo conocimiento hermético, todo conocimiento de cualquier orden, aunque subas la energía sexual, si tú no haces catarsis, si tú no te purificas, es decir, no eliminas tus parásitos emocionales, tus demonios interiores, los vas a alimentar. Entonces, si no eliminas tus miedos, tus odios y tus vicios, y te pones a practicar el tantra sexual, lo que vas a hacer no es engendrar al Hijo del Hombre, sino a alimentar parásitos emocionales. Vas a terminar en el manicomio, en el mejor de los casos, o te vas a convertir en un brujo, como son la mayoría de los banqueros, de la élite, ¿no? Esta gente que controla el mundo, hacen sus rituales, son una panda de gilipollas, hablando mal y pronto, que no tienen ni idea del verdadero conocimiento. Están totalmente llenos de parásitos psicológicos, están delirantes del poder, son psicópatas. Son psicópatas, el problema es que son muy organizados, muy disciplinados, muy inteligentes, y están preparando una masacre global, sobre todo con los chemtrails. ¿Por qué se están dispersando cantidades de Gisela Sunei y Yersinia enterocolítica, es decir, unas bacterias muy peligrosas, pero están evidentemente haciendo eso, fumigando a grandes cantidades, es un arma de destrucción masiva, pero están de alguna manera adormecidas. Ya en el momento que las activen habrá una gran mortandad. Esto no es una profecía, yo no voy de profeta, simplemente no me equivoco en estas cosas cuando digo lo que va a pasar, como cuando anuncio el corralito 5 años antes que ocurre en Argentina y les digo a los españoles que le van a hacer lo mismo hace 10 años, y me dicen, ¿cómo van a hacer eso los bancos? Bueno, mira, yo no soy clarividente, o por lo menos no uso la clarividencia para esas cosas, simplemente estoy informado de los planes. ¿Cómo activar esto? Se puede activar con otras bacterias o con una enzima determinada en algún momento, y se van a activar todas esas bacterias y van a haber una cantidad de enfermedades brutales. ¿Y cómo puedes hacer para evitar que te afecte? Bueno, no quisiera pasar un spam. O sea, yo me dedico a fabricar pirámides, o sea, somos el colmo de los templarios, encima fabricamos. Me dedico materialmente a hacer en función de lo que sé. Dejé de tocar la guitarra, que es muy divertido, muy entretenido, se gana mucho dinero, pero no se cura nadie tocando la guitarra. Y pintando cuadros, que también para mí es muy bueno y muy productivo económicamente, pero yo tengo que obrar en función de la responsabilidad que me da el conocimiento. O sea, cuando sabes cosas, pues si no eres consecuente en tu vida con lo que haces y todo, pues... A regenerarte con la pirámide, porque ahí las bacterias no son... Lo que pasa es que en la pirámide no tienes posibilidad de putrefacción, entonces las bacterias como estas que son infecciosas son todas saprófitas. Todas las bacterias infecciosas son saprófitas. Si no hay putrefacción, estas bacterias no prosperan, ya pueden ser muy poderosas, ya pueden ser lo que sea. Hemos curado hasta
hasta una septicemia, o sea, dos piernas engangrenadas con una pirámide, te puedes imaginar. O sea, y estas cosas, claro, no se deben saber, porque si se saben, pues los planes de los demiúrgicos estos no van a prosperar. Vamos a cerrar mejor con un mensaje positivo. Luego hay, por supuesto que hay otras cosas. No, hombre, tenemos que decir lo que ocurre, ¿no? Sí, no, Lo positivo es que lo estamos diciendo. Para que no es que así como lo decimos nosotros, hay muchísima gente que lo está ya denunciando. La gente va tomando conciencia, que a la mayoría todavía le cuesta caer de la parra, porque es más fácil mirar para otro lado y darse cuenta que esto que estamos diciendo solo requiere mirar el cielo la mayor parte de los días. Nosotros llevamos ya 3 años poniendo vídeos de Chemtrails, claro, avisando de lo que viene. Claro, el que no se entera es porque no quiere. No quiere, exactamente. Pero bueno, nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que sabemos. No podemos mirar para otro lado, dedicarnos a otra cosa. Tenemos que plantearnos, yo me tuve que plantear hace 12 años, en 2001, ser absolutamente consecuente con lo que había hecho toda la vida, es decir, ganar pasta por un tubo como cantante, como pintor de cuadros, bueno, herencia y todo lo que fuera, ¡pum! ¿Y qué voy a hacer? Si todo me lo gasté invirtiendo en la investigación con pirámides, ¿ahora qué hago? ¿Sigo tocando la guitarra y cantando para pasarla bien? No, pues tengo un conocimiento que dar, porque encima de ser templario por herencia, por mérito y por aprendizaje, pues soy templario de corazón, porque soy un apasionado del conocimiento templario desde antes de saber que era un templario, o que podía llegar a serlo. Ya a los 5 años estaba loco con las pirámides. Entonces tengo que ser consecuente. Aquí, pues, me hicieron tomar conciencia, sobre todo el doctor Ulises Sosa Salinas, en un momento que nadie se iba a poder dedicar a fabricar las pirámides con la misma responsabilidad que yo. Pues tuve que aceptarlo y hacerlo. Entonces, claro, sabiendo lo que viene, con más razón, ¿no? Muy bien. Pues nada, dejamos este vídeo aquí y la próxima nos vemos. En Egipto seguiremos hablando de templarios. El que quiera que nos sigan. Pero ahí con todos los escritos más grandes, más hermosos, ahí a la vista. Muy bien. En Egipto nos vemos, familia. Hasta pronto. Hola amigos, viajamos a Egipto con Gabriel Silva. Con nosotros la caja de Pandora, Piramicasa, y el viaje es del 19 de junio al 2 de julio. Y ahora Gabriel nos va a explicar por qué en estas fechas. Bueno, tiene muchas ventajas sobre el resto del año. En primer lugar, que vamos a poder ver algo muy... No solamente que vamos a ver los templos, las pirámides y todo esto. También vamos a ver las cosechas de arroz y de caña de azúcar, y es muy bonito. Lo pillamos en el momento justo para también tener una idea cultural general de la realidad del Egipto económico, del Egipto laboral, ¿no? De cómo se mueve la gente en el campo. Veremos cosas que solo se ven prácticamente en esta época. Ayer mi hija me preguntó que si veríamos cocodrilos. Sí. En este viaje sí. Normalmente no se ven porque de la represa de Asuán para abajo no existen cocodrilos, ¿no? De hecho nos hemos bañado en el Nilo sin ningún problema. Pero en el lago Nasser sí que sería posible, en algunos puntos hay algunos cocodrilos. O sea, no nos vamos a bañar en el lago Nasser, pero vamos a ver templos que no están prácticamente conocidos por el turismo. Si uno no conoce algo de egiptología, si no conoce un poquito de la historia y busca y tal, pues hay partes que no aparecen ni en los manuales de egiptología. Y bueno, están apareciendo ya algunas cosas, pero hay muchos templos por encima de Asuán. Muy bien, vamos a hacer un recorrido para que a la gente le quede claro desde el primer día cuando salimos, supongo que cada uno, ¿no? Desde Madrid, Barcelona, y llega al Cairo y ahí nos encontremos todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer paso por paso, día por día, ¿no? ¿Qué es lo que iremos viendo? Bueno, eso mejor que lo lean en el programa, porque está puesto en la web de la Caja de Pandora y en la web de Piramicasa y en la web de Ascasis. Pero lo importante es que vamos a dejar claro dos cosas. La primera es que vamos a hacer un viaje muy completo. Aunque es imposible ver Egipto en un solo viaje, ¿no? Pero sí que vamos a ver por lo menos las cosas más importantes, incluyendo todo lo que está, lo más importante, al sur de Abu Simbel.
Y vamos a ir a Abu Simbel, pero sin la paliza de 4 horas de ida y 4 horas de vuelta de autobús, porque vamos a ir en barco. Es decir, vamos a hacer un viaje mucho más relajado, más o menos como el último, solo que nos ahorramos hasta ciertas palizas de autobús, porque vamos a estar mucho más tiempo en crucero. Entonces, como te decía, la gente pues muchas veces cree que Egipto acaba en Abu Simbel, que lo más al sur, y no es así. Más al sur hay también templos, cosas muy interesantes, muy importantes, y eso es uno de los factores. La segunda cuestión es que no vamos a ir a ver Egipto con los ojos de la ortodoxia. Vamos a ir con un plan científico, con una relación con lo espiritual, con lo iniciático, porque Egipto ha sido construido hace 14.500 años como una especie de universidad, como quien construye una universidad, todo completo. O sea, no es un montón de sucesiones de faraones, todo eso es un cuento, y un cuento bastante malo, que ha durado 200 años, pero ya es hora que se acabe. Entonces, en estos viajes estamos reescribiendo la historia. Podemos conocer una historia oficial, que cualquiera la puede leer por internet, y no va a sacar nada en claro, nada concreto, va a tener una cronología que, si se analiza un poquito, es absurda. En estos viajes, además, el viajero, aunque no sepa, o como yo, que contamos con los dedos, enseñamos la egiptología a partir de la matemática, la matemática de la escuela primaria. O sea, con unas pocas cuentas de escuela primaria podemos demostrar que todo lo que dice la arqueología oficial es absurdo. No cuadran las cuentas, y cuando no cuadran las cuentas no puede cuadrar nada. Entonces vemos los templos con otra perspectiva, no escuchamos la historieta oficial, sino que vamos a ver Egipto con otros ojos, con un nuevo enfoque interdisciplinario en el cual, debo ser muy franco, no tenemos todas las respuestas. No actuamos como la arqueología oficial o la egiptología oficial, que a todo tiene una respuesta. Acaban de descubrir una ruina y ya tienen armado todo el cuadro. Esto es como que, no sé, como que tuvieran una gran clarividencia, ¿no? Que de pronto conocen toda la historia, quién la hizo, quién no la hizo, lo que le costó, lo que tardó, todo esto así, en plan, yo soy arqueólogo, yo ya sé todo esto en un día o dos. Y esto no es así. La verdad no es así. Yo formaría un equipo con forenses y criminólogos de la Guardia Civil, y seguro que hago una investigación histórica de Egipto o de cualquier lugar muchísimo más clara, más completa y más alucinante, pero verdadera. ¿Por qué? Porque esta gente, para resolver un caso, tienen que usar interdisciplinaria, es decir, tienen que usar un biólogo, que no se entienda mal, quiero decir, tienen que participar en la investigación un biólogo, pues un genetista, se hacen análisis de ADN, ¿no es cierto? Es decir, pero no solamente queda la cosa en los forenses, entran petrólogos, entran químicos, entran físicos, entran una serie muy grande de cosas que tienen que tenerse en cuenta, por lo tanto, profesionales de distintas disciplinas. En el caso de reescribir la historia de Egipto, vamos a necesitar eso, y de hecho ya lo estamos haciendo, es decir, formando equipos interdisciplinarios. Estamos contactando siempre con gente que tiene puntos de vista desde sus profesiones, y esto es lo bonito de estos viajes, que a veces viene con nosotros un ingeniero o un arquitecto o un cantero, o bueno, pues vamos interactuando, y cada uno va viendo sus puntos de vista, y cuando los relacionamos, la historia que empezamos a reescribir es completamente distinta de la que nos han contado, pero es una historia que empieza a tener sentido porque está creada científicamente la teoría, y no como la aberración que nos cuentan hasta ahora en las universidades.
La gente dice, vamos a hacer un viaje iniciático, ¿no? Nosotros llegamos a un templo y normalmente siempre suele haber un oficialista, ¿no? Que es de estos países, ¿no? De Egipto en concreto, donde te da una charla. En este caso nosotros nos saltamos a este señor, directamente hablas tú y lo que le haces, dijéramos a la gente, es que piensen, ¿no? Ellos mismos, lo que tú les dices, para que ellos mismos interactúen con el lugar, ¿no? Sí, en primer lugar, yo no explico demasiadas cosas. Explico solo lo imprescindible, porque yo para explicar algo y decir algo, a mí no me gusta equivocarme. Yo siempre digo que cuando yo te digo algo, confía, porque no me equivoco, pero no es que sea un genio, es que simplemente no hablo de lo que no sé. Esa es la clave. Entonces, en cuestión de teoría te aclaro muy bien si una cosa es teórica, pero yo prefiero hablar muy sobre seguro. Cuando yo te digo, mira, aquí tenemos al faraón con sus enemigos, yo sé lo que son esos enemigos y ahí lo aclaro muy bien, que no son precisamente ni los hicsos, ni los negros del sur, ni nada por el estilo. Tiene un sentido hermético eso, tiene un sentido esotérico, y yo ahí lo aclaro, que lo entiende hasta un niño. Pero lo puedo decir con seguridad porque soy hermetista y porque me van a cuadrar una serie de cosas muy grandes y porque te voy a hacer dar cuenta, por lógica, que eso es así. Pero como hay cosas que no las tengo muy seguras, pues esas cosas no las hablaré. En todo caso, si me lo preguntan, diré, tenemos tal teoría. Entonces, lo que vamos a hacer en Egipto, dentro de los templos, es sobre todo sentirlos. Lo que te voy a decir yo, hacer meditación, vibración. Justamente, y ahí es donde seguramente tú estarías a lo mejor más capacitado que yo, porque yo estoy capacitado para hacerlo por mí, pero no me ocupo como psicólogo, dejé de ejercer hace 15 años ya, entonces pues estoy un poquito desentrenado. Tú que estás ahí con el training a tope y haciendo biodecodificación y todo esto, seguro lo vas a poder hacer en los templos, inducir a la gente a que puedan sentir sin ninguna presión, sin ninguna influencia rara, porque hay ahí muchísimo para sentir. Y llevamos a Yolanda también experta, o sea, ella misma también nos ayudará. Bueno, ella hace buenas hipnosis, como digo yo, y sabe entrar muy bien en estos temas, con lo cual están viendo que será algo conjuntamente. Y antes, bueno, yo quiero tocar también la estancia en el hotel y el barco son hoteles de 5 estrellas más. Sí, vamos todo con 5 estrellas porque por muchas razones, de higiene, no es por mero glamour, ¿no? También hay unas cuestiones de higiene que son buenas tenerlas en cuenta, variedad de comida, en fin, que vale la pena, ya que nos tomamos estas vacaciones, pues disfrutarlo mejor, ¿no? ¿En plan vegetariano o en plan se come de todo? O no, se come de todo, y el que es vegetariano tiene abundancia de cosas, no necesitará comer carne ni nada que haya ni tocado carne. Los vegetarianos indirectos también tenemos una variedad. Muy importante, porque la gente luego me pregunta y dice, bueno, ¿cómo será? Perfecto, la comida perfecta. Sí, luego, muy variado. Las bebidas y las comidas. Las comidas creo que entran todas y las bebidas creo que me has dicho que... Sí, en este viaje, como en todos, las bebidas se pagan aparte. Te puedes gastar, no sé, a lo largo de todo el viaje a lo mejor te gastas 30, 40 euros en bebida. Sí, es que tengo entendido que en estos países normalmente... No, porque, bueno, tienes zumos, por ejemplo, el que bebe zumo y agua, pues no le sale nada porque hay zumo siempre en el buffet. Pero el que quiere ya una cerveza, una Coca-Cola, en estos países se pagan aparte, ¿no? Pero se pagan igual que aquí en Europa, o sea que tampoco son ninguna barbaridad. Lo que sí que las comidas entran todas. O sea, esto es pensión completa, no es que vamos y tenemos que luego andar pagando un restaurante y tal, no, tenemos todo de 5 estrellas, lujo, las mejores comidas en todos los sitios y no tenemos si por ahí, por razón del viaje, de mejorar los tiempos, tenemos que comer por ahí, se nos prepara la comida y la llevamos, pero está incluido todo, es pensión completa todo el viaje. Importante también tener el pasaporte a punto, ¿no? Sí, con un mínimo de 6 meses de validez, pero vamos, que si lo pueden actualizar para estar seguro. Yo siempre recomiendo, mira, cuando sales de tu país, es conveniente tenerlo por un par de años. Porque por ahí te sale otro viaje o te sale una pareja y te tienes que ir a otro país o qué sé yo, las cosas que te pueden llegar a ocurrir. Yo conseguí una beca una vez y dije, ay, ¿por qué no habré actualizado el pasaporte?
tuve que andar haciendo viajes. No, el pasaporte hay que tenerlo muy actualizado. Y DNI, ¿eh? Y DNI, sí, sí, sí. Exactamente, que la gente no diga el pasaporte solo, pasaporte y DNI y todo lo que quieran llevar de más, que nunca está de más. No, en documentaciones siempre hay que estar muy bien. Seguridad. Si no. La seguridad en Egipto, que es una cosa que hoy en día preocupa. Sí, Egipto es un país muy seguro, sobre todo para el turismo, y voy a hacer una pequeña comparación. En Egipto han habido 4 o 5 muertos con todo este rollo político y todos estos cambios y tal, ¿no? ¿Cuántos muertos ha habido en España por causa de ETA? Mucho más. En los últimos, digamos, 10 años o 20 años. Pues más o menos 20 veces más, ¿no? ¿Es insegura España para el turismo? No. Siguen habiendo atracos, sí que España en algunos puntos es bastante insegura, la gente tiene que tener mucho cuidado porque hay mucho latrocinio, mucha delincuencia. Bueno, pues eso en Egipto no pasa, porque a los ladrones les dan cada palizas que no hay ladrones. De hecho lo hemos vivido, de que alguien deje una mochila, un bolso, y la gente va a buscar rápidamente a la policía, entrega el bolso, entrega la mochila y luego tiene que quedarse ahí hasta que viene la persona, le piden que revise, que no le vaya a faltar nada. Vamos, lo hemos vivido nosotros algunas veces, y la seguridad en Egipto la verdad es que está muy bien, muy bien. Luego un tema de seguridad también quiero aclarar, que sería el de las mujeres, cómo tienen que ir tapadas, o claro, ser un país musulmán. No, sí, pero es un país bastante laico en criterios, lógicamente hay que ir más o menos respetuoso, ¿no es cierto? O sea, de largo te no, hombre, yo he visto muchas veces las chicas en pantalones cortos, no pasa nada. Siempre dentro digamos, de los circuitos turísticos, ¿no es cierto? Tampoco vayan con un escote demasiado pronunciado, porque es lógico, es una cuestión de respeto. Nosotros, pues, no sé si indiferente, pero a ellos no. A algunos les resultará demasiado atractivo y a otros les puede resultar ofensivo por esa contrapolación psicológica generada por las costumbres, ¿no? Si van a una mezquita, nosotros no tenemos ninguna apuesta, porque sí que valdría la pena ir a la mezquita de Alabastro, pero tenemos tantas maravillas que ver que no hay tiempo en este viaje para ir a ninguna mezquita. Bueno, pues esas cuestiones, simplemente tener un poquito de respeto. A cualquier país musulmán que vayas, las mujeres no deben ir demasiado expuestas, ya sabemos cómo son sus costumbres. Egipto es más tolerante en ese sentido, pero no entres a una mezquita con un escote que se te ve la mitad del busto o en pantalones cortos. Lógico. Más tipo así, como digo yo, sería la vestimenta más, como digo yo, de calón, tipo montaña. Claro, claro. Gorro que proteja para la calor, o gorra, o pañuelo, o algo. Sí, todo eso siempre lo avisamos a los viajeros, le mandamos un documento con todas las recomendaciones en ese sentido, que no son muchas, pero son las justas para pasarlo bien, cómodo y seguro. Pues nada, entran en Piramicasa, entran en la caja Pandora, se informan, y antes de finalizar este vídeo quiero hacer un repaso, porque claro, la gente que va a venir con nosotros por lo menos debería de leer estos libros, por lo menos para entender de qué va un poco la temática de él. ¿Podrías explicarnos un poco de qué va concretamente? Bueno, este libro es el primero que escribí sobre pirámides por sugerencia de Pedro Amorós, el director de la SEIP, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y bueno, Pedro, como el doctor Ulises Sosa Salinas, toda esta gente que siempre ha estado influyendo en mi vida de manera ejemplar, pues estoy muy contento de haberlo escrito, porque claro, es que aclaro muchas cosas. Voy a tener que escribir el segundo de esto, que se va a llamar de otra manera, pero digamos continuando con esta tónica, porque aquí empezamos a reescribir realmente la historia, no solamente de Egipto. En este libro, básicamente a partir de las pirámides, pero empezamos a reescribir la historia, ¿no? En cuanto a análisis. Luego, en ese otro libro que escribí en coautoría con el doctor Ulises Sosa Salinas, ahí estamos reescribiendo la historia en tema práctico, porque hay ya decenas de miles de pacientes tratados, curados con éxito de muchas dolencias con pirámides en Cuba, donde la piramidoterapia es oficial. Y el último, el Kybalión. Los 8 Kybaliones. La gente conoce el Kybalión de Hermes Trismegisto, o por 3 iniciados, que vienen siendo nada más que estas 7 leyes herméticas que componen el principio propiamente dicho, pero mi trabajo ha sido dilucidar las 7 leyes herméticas de los demás principios, de los cuales Giacomo Mendes había explicado 7, pero una vez armado todo el cuadro hermético, faltaba uno, que es el principio de eternidad. Sin esto no entendemos realmente cómo funciona el universo. Con esto
esto no es solamente útil a los hermetistas, es útil a todas las disciplinas científicas, incluso a la persona en particular como ser, porque estamos hablando de las leyes de Dios, ni más ni menos que de las leyes del universo, de Dios en su forma Amón, ¿no? O sea, en su forma del único, del absoluto que está en todas las cosas. Si no comprendemos estas leyes, nunca podremos crear leyes realmente justas a nivel humano, porque estas son las leyes divinas, no las escritas por ahí en unos mandamientos o en unas Biblias que son escrituras degeneradas. Estas son verdaderamente leyes que puede comprender la ciencia. No se necesita creer en ellas, se pueden observar en toda la naturaleza. Muy bien, pues nada. Y eso fue el conocimiento principal que se dejó en Egipto. Para eso se construyeron tantos templos, para ir graduándolo, además con un método de enseñanza, que aquí, como no tenemos tanto tiempo, bueno, pues está resumido todo en unos pocos libros, ¿no? Y este es el más importante de todo el conocimiento hermético. Se llama Hermes, pero esto, Hermes en griego, pero para los egipcios, Tot. Muy bien, pues amigos, nos vemos en este viaje. Quien nos quiera acompañar se pone en contacto con nosotros. Aquí abajo pondremos los datos de todo. También dentro del vídeo, dentro de la web está toda la explicación. Y nada, queda despedirnos, Gabriel. Las plazas son muy limitadas, hay que decirlo, o sea que en poquito ya llenamos el cupo y... Sí, es que ya creo que queda un mes más o menos, ¿no? Sí, bueno, 2 meses casi. 2 meses, sí, pues... pero las plazas se llenan siempre antes de... No, yo lo que quiero decir es que un viaje de estos hay que cerrarlo antes de tiempo. Mira, hay alguien que... Bueno, los musulmanes dicen que por lo menos una vez en la vida un musulmán tiene que ir a la Meca. Yo digo que una vez en la vida al menos cualquier persona de cualquier país, de cualquier planeta, tiene que ir alguna vez a Egipto. Y ahí estaremos. Gracias.